Ahora invitamos a venir al frente a Luis Diego Arias Campos y Gabriel Madrid Sojo para que nos presenten su ponencia titulada Los ejes temáticos de las investigaciones del CIEFI a partir del análisis de las palabras claves en sus publicaciones, 1979-2022. Diego Arias es estudiante de la maestría académica en Historia y asistente del Centro de Investigaciones Geofísicas. Gabriel Madrid es estudiante de bachillerato en Historia y asistente del Centro de Investigaciones Geofísicas. Bien, a continuación les expondremos una síntesis de un artículo de publicación, en este caso liderado por Hidalgo, en el que colabora Luis Diego en la parte metodológica y don Ronald Díaz en la parte histórica de mi persona también. La ponencia está titulada Los ejes temáticos de las investigaciones del CIGEFI a partir del análisis de palabras clave de sus publicaciones. Mi compañero Luis Diego más adelante les expondrá brevemente el abordaje metodológico realizado en el que se analizan las tendencias de un corpus textual de los resúmenes de las publicaciones del CIGEFI desde 1979 a la fecha, bueno, hasta el 2022, y yo referiré a algunos hitos que han incidido en la producción científica del centro en al menos cuatro periodos donde analizaremos esas tendencias mencionadas, particularmente de esta producción de conocimiento del centro en publicaciones. Y arrancamos con los orígenes del centro. Este estuvo repercutido por una serie de condiciones habilitantes que incidieron en la creación a finales de la década de 1970. Entre ellas los estudios realizados en el exterior por algunos de sus fundadores, una condición habilitante, también la inspiración que generó el estudio de la geofísica en el caso mexicano y el caso estadounidense. A nivel nacional, el contexto de formalización de las políticas científicas y tecnológicas, de hecho en 1972 tenemos la creación del CONICIT. Igualmente, podríamos ubicar la creación del CIGEFI en un contexto internacional mucho más amplio. A mediados del siglo XX se dio un auge de los estudios climáticos y en el país persistía la necesidad de una mayor actualización académica en este campo y donde el nicho de la geofísica había sido poco explorado. Es entonces cuando investigadores de la Escuela Centroamericana de Geología y la Escuela de Física promueven en el seno universitario la creación del centro que abarcara diversas disciplinas, desde la ingeniería civil, la geología, la física, y que se estudiase, aquí abro comillas, los procesos que ocurren en los interiores, superficies y atmósferas de los planetas, así como sus interacciones con el espacio, aunque más adelante el componente de física planetaria fue suprimido por considerarse una misión muy ambiciosa. Así, luego se dio un lento proceso administrativo para la conformación del centro, al menos de 4 años. Se crea en 1979 por decisión del Consejo Universitario con una visión interdisciplinaria desde sus ciernes y también con una proyección no solamente nacional, sino regional e internacional. Los primeros años del CIGEFI, que hemos enmarcado en el periodo indicado, aquí tuvimos las instalaciones del CIGEFI, estaban ubicadas en la Escuela de Física, y en ese momento el CIGEFI tenía un componente divulgativo en prensa nacional en sus primeras etapas, ¿no? Y luego empieza a desarrollar una serie de enlaces, una vinculación interinstitucional con el Instituto Meteorológico Nacional, el ICE, el RECOPE, la Comisión Nacional de Emergencias, entre otras instituciones, también algunas unidades académicas de la UNA, que le permiten impulsar esa labor científica. Fue una época en la que privaron sobre todo proyectos tendientes a los estudios geológicos que gradualmente pues, tendieron hacia los de la física atmosférica conforme se iba modernizando la meteorología en Costa Rica y venía la ayuda también de la OMM
y de la cooperación internacional. Para la creación de estas nubes de palabras, lo que hemos hecho es tomar los resúmenes de las publicaciones durante cada uno de estos periodos y las hemos incorporado en un programa que lo que hace es formar esto, que se llaman nubes de palabras, y lo que hace es mostrar la proporción del tamaño de las palabras en función de la cantidad de menciones que tienen. Aquí lo importante no es tanto la cantidad de menciones, sino la proporción de esas menciones en función de las demás menciones. En este gráfico lo que vemos son las publicaciones que fueron llevadas a cabo en este primer periodo, la cantidad de publicaciones por año. La línea negra son las publicaciones en inglés y la línea gris son las publicaciones en español, y la línea punteada son la suma de ambas publicaciones. Lo que vemos en las nubes de palabras, tanto en español como en inglés, es un reflejo de lo que Gabriel venía mencionando, que es la presencia de la física y de la geología con un equilibrio mucho mayor en las publicaciones en inglés. De hecho, una característica importante es que esas proyecciones internacionales que tuvo el CIGEFI desde sus inicios le permitió tener una proyección internacional que llevó a que sus publicaciones, una parte de sus publicaciones en estos primeros años, fueran en ese idioma, mientras que las publicaciones en español se llevaron a cabo en revistas nacionales. Las publicaciones vinculadas a la física, principalmente en la revista de Ciencia y Tecnología, y las publicaciones sobre geología en la revista Geológica de América Central. Bueno, en el periodo siguiente se consolidan las redes de investigación y discusión del quehacer investigativo del centro con la culminación de la primera etapa de este edificio, con el establecimiento de los minicongresos también, algunos que tuvieron naturaleza anual, el último de naturaleza anual, de acuerdo con nuestro registro, fue en el año 2000, y bueno, la adquisición de equipo especializado con la colaboración también de la cooperación internacional. Igualmente, los vínculos interinstitucionales continuaron, destacan las instituciones anteriormente mencionadas, pero también el Instituto Geográfico Nacional ya en esta etapa y el Instituto de Geofísica de la UNAM en México. Hay un evento clave que fue el eclipse total de Sol de 1991, que de alguna manera influencia la inclinación del centro hacia la física atmosférica y sus mediciones consiguientes. Es también este periodo cuando se empieza a gestar más decididamente contribuciones en el ámbito de la historia de la ciencia, particularmente con publicaciones sobre la trayectoria de científicos costarricenses, y además es un periodo donde la OMM apoya la formación de profesionales en meteorología, algunos que salen, la organización a nivel internacional, profesionales vinculados al centro que reciben capacitaciones en el extranjero conforme se va las tendencias de Esa consolidación del CIGEFI en este periodo se refleja en sus publicaciones. Estamos hablando de que al inicio de este periodo había una o dos publicaciones anuales, con algunos lapsos en los que no se realizaban publicaciones, y para el final del siglo, o para el final de este periodo, ya estamos refiriendo a más de 20 publicaciones en total, tanto en español e inglés. En las nubes de que cambia con respecto a las anteriores, y es la presencia predominante de la física atmosférica en ambas nubes de palabras, y una reducción significativa en las investigaciones en torno a los fenómenos geológicos. Esto no necesariamente significó una reducción de las investigaciones sobre los fenómenos geológicos, sino un aumento significativo en las investigaciones vinculadas a la física atmosférica, que hace que se vean más pequeños los estudios sobre geología. Pero a esto también hay que reconocer que hubo una disminución de la producción académica por parte de los geólogos que estaban ocupando puestos de investigación en el CIGEFI. Un aspecto muy importante que mencionó Gabriel es el fenómeno del eclipse, que despertó el interés en ambos idiomas, especialmente en español, donde se estudiaron el comportamiento de las mareas, el comportamiento del viento, de la temperatura,
con el eclipse, y también un par de publicaciones sobre los eclipses en perspectiva histórica, que es donde se va incorporando un poco también la motivación de incorporar a las ciencias sociales o los estudios de historia de la ciencia en el centro. Ya en el siguiente periodo se da una migración del personal investigador del CIGEFI hacia el Centro de Investigación en Ciencias Geológicas, lo que acentúa las tendencias de investigación recién mencionadas por Diego. No llegan a desaparecer las investigaciones geológicas, pero no se presenta un anclaje en este caso de estas investigaciones, con las redes principales que empezó a consolidar el CIGEFI. También se incorpora ya formalmente el programa de estudios sociales de la ciencia, la técnica y el medio ambiente, que permite ampliar las temáticas del centro, sumar la perspectiva histórica, y en esos cierres tuvo mucha colaboración el PESMA con el CIAC del Centro de Investigaciones Históricas de América Central y sus investigadores, aspirando sobre todo a publicaciones regionales latinoamericanas. También se da la continuidad de las alianzas interinstitucionales recién mencionadas, y aquí sí aparecen publicaciones con profesionales de múltiples disciplinas, economía, arqueología, historia, agronomía, ingenierías, y a continuación les presentaremos las tendencias de este periodo. Bueno, acá vemos un incremento relativo de la cantidad de publicaciones en total, con algunas bajas y subidas que atribuimos principalmente al inicio o fin de proyectos de investigación y la presentación de esos resultados. Y en las nubes de palabras lo que vemos es no solo una profundización de los estudios sobre el clima en ambos idiomas, sino también una regionalización de esas investigaciones, ya no solo a nivel costarricense o a nivel de una localidad específica, sino también a nivel americano o tropical, incluso centroamericano también. Por allá en las palabras en español va apareciendo un poco este proceso que menciona Gabriel sobre la incorporación, que no se va a ver tanto para este periodo, pero sí en el posterior, de las investigaciones sobre historia de la ciencia y los vínculos con los fenómenos climáticos geofísicos. Bueno, el CIGEFI cuenta con aulas, nuevos laboratorios, una sofisticación de sus equipos, y suma algunas estaciones meteorológicas más, como las mencionadas en la presentación. Y también se da una tendencia a mayores aportes de investigadores del PESMA a vincularse de forma complementaria con proyectos que se realizan estudios hidrometeorológicos, de eventos extremos, sobre variabilidad climática, incorporando aspectos histórico-ambientales y el análisis de casos de comunidades, como por ejemplo presentado por Ronald anteriormente. Por supuesto que también cabe destacar los galardones y los premios ganados por los proyectos que impulsan investigadores del centro, que perfilan oportunidades para financiamiento de la producción académica y por parte de la producción del centro. De este periodo, acá vemos dos tendencias ya consolidadas. Es la siguiente. Es el siguiente. Consolidadas según idioma. Por un lado, la presencia de los estudios sociales de la ciencia, la técnica y el medio ambiente en las publicaciones principalmente en español, y una especialización profunda en las publicaciones en inglés en torno a los fenómenos meteorológicos y climáticos. Con respecto a la cantidad de publicaciones, existe ya una continuidad que no se había visto anteriormente. Para este periodo todos los años se realizan publicaciones, en los periodos anteriores no, y en inglés que había sido muy oscilatoria en los periodos pasados, pero básicamente en este periodo todos los años se realizaron prácticamente más de 14 o 15 publicaciones anuales. Bueno,
como a forma de síntesis, entonces vemos que desde los inicios existe una especialización hacia los estudios del clima, o los estudios meteorológicos, una reducción del protagonismo de la geología que fue profundizado con la apertura del Centro de Investigaciones en Ciencias Geológicas, una regionalización de las delimitaciones espaciales de estas investigaciones, principalmente a nivel tropical o a nivel continental, y como una forma de sustitución de la disciplina geológica, la interdisciplinariedad con las ciencias sociales que llegó a ocupar ese espacio y que para esta época es tan relevante como los fenómenos meteorológicos. Muchas gracias. Abrimos el espacio para preguntas o comentarios. Un comentario nada más. Ahí cuando la línea negra, que es la de publicaciones en inglés, se queda discontinua en algunos casos, en realidad no es que ahí, o sea, esa discontinuidad no es que ahí no hay datos, sino que es cero en inglés en ese año en particular. Entonces debería de verse, Debería bajar. debería bajarse, cero. Ahí, digamos. Sí. Yo tengo una duda cuando son palabras, cuando es una palabra clave pero compuesta de dos palabras como América Central, ¿se separó o es una sola América Central? Pues eso es un reto complejo, porque el programa no permite hacer esa combinación de palabras compuestas, entonces ya es la interpretación de ver qué significa esa palabra en el contexto en el que se está indicando. Sí, o sea, hubo también un proceso de, digamos, aquí saca uno climate, entonces después tiene que ir a los resúmenes y ver a ver por qué es que aparecía tantas veces, digamos, entonces tuvo que hacerse ese trabajo manual de todas maneras. Sí. Esto solo le indica cuáles palabras ir a buscar. También hay unas que aparecen muchísimo que no tienen ninguna relación y tal vez ocupa el espacio más grande, entonces esto también lleva a un proceso de depuración de eliminar palabras que no corresponden porque son palabras de enlace, por ejemplo. No, como recomendación, ya hagan los grupos de palabras, por ejemplo, traten de agruparlas, porque a veces, por ejemplo, estoy ese mismo caso, América Central, Centroamérica. Sí. Entonces, esas las pueden ir agrupando y es una tabla después como un resultado, ya potencial artículo, ya sea en español o en inglés, no sé, que pongan como esas agrupaciones, ¿verdad? Porque a veces uno si las separa, por ejemplo, inundaciones, floods, ¿verdad? Entonces esas son tres por la misma, ¿verdad? Entonces como eso, hacer grupos y ya a veces se explican después. Sí. Está muy interesante. Sí, por ejemplo, ahí en inglés que dice América, seguro era Central América. Central América, claro. En ese periodo, No sé si se pueden pegar. California solo es grupo. Yo tengo un par ahí también. Sí. Ahora vamos a preguntar a A mí lo que me parece interesante es como contextualizar la evolución, porque parte de las cosas interesantes de ver los cambios en el tiempo es como ver cómo el contexto fue infringiendo cierta influencia hacia dónde se fue dirigiendo todo eso. Entonces, ¿qué estaba pasando en ese momento para que las investigaciones se dirigieran hacia ahí, inclusive a nivel universitario? ¿Qué políticas de la universidad pueden influir en que hay un brinco de 4 a 16 publicaciones? ¿Qué pasó ahí? ¿Hubo un cambio personal o hubo políticas de la universidad que pusieron presión en publicar más? Ese tipo de cosas son muy interesantes para entender la evolución de la ciencia. Más gente. Para los inicios, algo que gatilla todo este proceso es el tercer congreso universitario, en donde se forman las vicerrectorías y entonces ya se agrupan los centros de investigación o se forman y se consolidan mucho. Por ejemplo, en el 79 está el CIMAR, el CIEFI,
todo eso, que fue, digamos, la primera visión que tuvo creo que fue el primer vicerrector de investigación, uno de los primeros, que es Manuel María Muricho, ¿verdad? Que él es el que forma toda esta estructura de centros de investigación alrededor de la vicerrectoría de investigación, y que creo que eventualmente llega a la formación de los primeros centros que no existían antes dentro de la universidad en 1979. Por eso fue tan engorroso al principio, porque nadie sabía cómo hacerlo. Era algo nuevo que se estaba construyendo, entonces por eso fue súper engorroso. Con más razón es interesante como el análisis de las redes de colaboración que, como imagino que empezó algo sencillo y con el tiempo se fue haciendo algo mucho más complejo, que reflejaría un poco todo el... Sí, eso lo habíamos abordado un poco con Oscar Calvo, usando esta misma base de datos. Una cosa que se puede hacer también es, bueno, mostrar los artículos como van con el tiempo, pero digamos en los últimos más o menos 15 años aquí en el centro entraron varios investigadores, entonces tal vez sería bueno poner el número de publicaciones dividido entre el número de investigadores, para ver más o menos si Es comparable. si eso es comparable también, exacto. Porque al principio eran muy pocos. Entonces, Es normal ahí, ¿verdad? sí. Como las publicaciones que crean mal ahí. O tal vez la tasa de producción es la misma. Sí, exacto, eso es lo que se quiere ver, porque, como digo, al principio eran muy pocos, eran igual, pero Sí, y ese debate, eso que menciona Hugo, es algo que se ha hablado en Vicerrectoría de Investigación, pero ¿cómo comparar la producción de los centros? Porque hay centros que tienen más investigadores, otros menos, y entonces, ¿cómo normalizar esa comparación a través de los centros? Si no es una respuesta sencilla. ¿No? Y cada investigación es muy diferente. Sí, no es lo En ciencias mismo. sociales se publica en... Sí, no es lo mismo publicar digamos, en una ciencia más aplicada que en algo más teórico, tal vez más complejo. Es todo un debate y nadie ya ha querido poner el cascabel al gato en vicerrectoría por lo complejo que es. Pero ya hay investigaciones en unas áreas donde ocupas 3 años para el resultado y en otras pues en 6 meses hacemos entrevistas y tenemos resultados. De pronto, ahí yo había elaborado una lista de el ingreso de los investigadores, al menos de las 2 décadas, las primeras 2 décadas de este siglo. Entonces, de pronto... sí, de pronto. O sea, yo digo, dejen las curvas que tienen, pero también tal vez podrían agregar esas. Nada más como una curiosidad, a ver si década a década la producción por investigador ha ido en aumento. Y eso podría ser una señal de mejor apoyo, mejores fondos, acceso a fondos o lo que sea, si de verdad eso ha aumentado o no, tal vez esté igual. Por ejemplo, algo que tal vez sería bonito en estas cosas es ver cuándo entra Fundevi ahí también. Sí. Empiezan a manejarse fondos de una forma mucho más ágil. Bueno, damos un fuerte aplauso.